Claro, se trata de un balance socioeconómico del ejercicio pasado, 2025. Miraremos igualmente lo que será este año y el año 2027. Es una especie de paseo global de la economía mundial que habitualmente no se hace en nuestro país. Hay instituciones académicas, empresas consultoras que hacen trabajos similares u organizaciones multilaterales que también se ocupan a este oficio de hacer balances, pero la diferencia de nuestro informe radica fundamentalmente en analizar no solamente los indicadores macroeconómicos de países seleccionados y el nuestro, por supuesto, y a su vez lo que importa es cómo esos cambios económicos se traducen en los indicadores sociales, empleo, pobreza, exclusión, desigualdad, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia de nuestro estudio con respecto a otros trabajos similares que habitualmente se publican. El índice de este trabajo tienen ustedes aquí en la pantalla. Haré una breve presentación, luego vamos a hacer un pequeño recorrido de la economía mundial. Veremos seguidamente el comportamiento de las principales economías de América Latina. Nos centraremos fuertemente en la economía peruana, veremos cuál es la hoja de ruta para este año 2026 y para el año 2027. Finalmente presentaré algunas conclusiones y para quienes tienen interés en conocer un poquito más de estos temas y los conceptos que habitualmente se maneja en el mundo económico, al final encontrarán un glosario de términos, una especie de vocabulario muy claro, muy, digamos, explicado de una manera sencilla, y finalmente toda la literatura que hemos usado para hacer este informe. Bueno, diré primero más o menos textualmente esta parte. El informe de coyuntura económica 2026 es un documento elaborado por el Instituto Internacional de Economía y Empresa. La preparación de esta edición estuvo a cargo de un equipo de profesionales que trabajan conmigo, quien es el director del instituto. Este informe presenta la evolución de los principales indicadores socioeconómicos de países seleccionados del mundo de los últimos 6 años y las proyecciones del 2025, 26 y 27. El horizonte temporal de este estudio abarca 9 años exactamente. Luego hablaré de ellos. Una parte significativa de este estudio abordará básicamente el caso peruano. La finalidad de este estudio, la razón de este estudio, básicamente, y esto creo que es importante subrayar, es divulgativo y educativo. No buscamos con este estudio lucro alguno, sino simplemente que la inmensa mayoría de peruanos, de quienes nos siguen habitualmente, conozcan cómo se ha ido manejando nuestra economía en los últimos 12 meses y qué futuro nos depara este año y los próximos años. Y que de alguna forma nos acercamos a los conceptos económicos casi exclusivos de algunos economistas. Esto es un informe básicamente para no economistas, ¿no? Lo que no quiere decir que no tenga rigor, por supuesto, y tiene un elemento diferenciador, como veremos en la presentación. El informe se ha elaborado con datos disponibles al 20 de enero del año 2026, son datos frescos de esta semana, por lo tanto, son datos muy, muy cercanos. Y finalmente, las proyecciones macroeconómicas para el periodo 2025, 26 y 27 son elaborados por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, la CEPAL, etcétera, etcétera. Digo proyección de 2025 porque todavía los datos del año pasado no están cerrados. Siguen siendo proyecciones, probablemente esto sería hasta marzo de este año. Dicho esto, empezamos. Todos los gobiernos que asumen mandato de 4 años, de 5 años, en sus planes de gobierno normalmente fijan unas políticas económicas. Y de entre esas políticas económicas fijan objetivos de política económica. Esto es fundamental para calibrar si los gobiernos que asumen la dirección de un país han hecho bien o mal su trabajo. Esto es absolutamente importante. ¿Cómo puedo yo saber
que el gobierno de tal persona, de tal partido, ha hecho bien su trabajo o está haciendo bien su trabajo si yo no sigo de cerca los objetivos de política económica que están recogidos en su plan de gobierno, que han alcanzado o no las metas, las cifras que se habían propuesto. Por eso, todo gobierno siempre, e insisto, presentan objetivos de política económica y luego los instrumentos para alcanzar dichos objetivos de política económica. ¿Cuáles son normalmente en los tiempos que corren en todas las economías de mercado, incluido China, que es dirigido por el Partido Comunista de China, y la economía se sujeta o se ajusta o se supedita al Partido Comunista Chino? Pues los objetivos son normalmente crecimiento económico, medido en términos de Producto Bruto Interno. Un segundo objetivo es la generación de empleo. Se busca generalmente pleno empleo. Este objetivo de pleno empleo normalmente se puede alcanzar a corto plazo. Pero además de estos dos, el tercer objetivo de política económica es normalmente la estabilidad de precios o la tasa de inflación. Es el tercer objetivo que se puede alcanzar a corto plazo. Un cuarto objetivo del que poco se habla, del que poco se comenta, del que se debate también muy poco, es la distribución más equitativa de la renta y la riqueza que se crea en un país, ¿no? El objetivo de cómo reducimos la desigualdad de la renta existente. Es un objetivo que se alcanza a largo plazo. Y finalmente, un quinto objetivo que toda política económica debiera recoger tiene que ver con la conservación del medio ambiente, expresado de otra manera, que es lo que llamamos crecimiento económico sostenible. Ese crecimiento económico sostenible no se alcanza a corto plazo, normalmente se logra a largo plazo. Estos son los principales objetivos de toda política económica y creo que todos los peruanos, todas las personas debiéramos seguir de cerca cómo se comportan en el tiempo dichos objetivos de política económica. Ahora, la pregunta es, ¿qué herramientas, qué instrumentos tenemos que utilizar para alcanzar estos objetivos macroeconómicos? Y entonces, en la práctica se usan estos. Y en nuestro país también se da esto. El instrumento más importante, uno de los más importantes, diría, es la política monetaria. El objetivo de política, o el instrumento de política monetaria, como todos conocemos, está a cargo del Banco Central de la Reserva. Básicamente tiene que ver con el tipo de política de tasa de interés, tiene que ver con el manejo del tipo de cambio, tiene que manejar con el tema crediticio, tiene que manejar con la gestión de las reservas internacionales netas, pero fundamentalmente con políticas de tasa de interés o tasa de política monetaria. El segundo instrumento que se usa en todas las economías para alcanzar los objetivos que acaba de señalar tiene que ver con la política fiscal. También se conoce como política de las finanzas públicas. Y esto está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas o de la Dirección General de Recursos Públicos. Luego hay otros instrumentos complementarios como los instrumentos comerciales y de tipo de cambio, los controles y regulaciones directas, la política de rentas y los cambios institucionales que habitualmente se dan en algunos países. Todo esto finalmente tiene que apuntar a algo que poco se habla o poco se dice, el bienestar de la sociedad o el desarrollo humano integral. O sea, no tiene sentido alcanzar crecimientos económicos importantes que podrían estar por encima del 5%, del 6% del PBI. No tiene mucho sentido que reduzcamos la tasa de inflación en torno a 2%, como ocurre en nuestro país, si al mismo tiempo estos logros macroeconómicos no tienen un correlato con el bienestar de la gente, con la calidad de vida de la gente. O sea, todo esto va de la mano, repito, con esos indicadores macro, con esa búsqueda de toda política económica de alcanzar que la gente tenga mejor calidad de vida. Esa es la forma como hay que abordar todo lo que tiene que ver con macroeconomía, con política económica, con economía política y también con políticas microeconómicas. Esta es un poco la introducción. Política, objetivos de política económica y los instrumentos de política económica. Cómo alcanzar esos objetivos de política económica. Y finalmente el norte de todo gobierno, el norte de todo ministro de Economía,
el norte de todas las políticas económicas del que tanto se habla y poco se conoce, tiene que ver con el bienestar de la gente, la búsqueda de la calidad de vida de la gente. Ese es el norte. Y entonces, ahora sí, hecho esta introducción necesaria, vamos a mirar cómo se ha movido la economía mundial. La economía mundial, en este caso, medido en términos de Producto Bruto Interno, cuya definición sencilla es esto que dice: valor total de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado, que puede ser trimestral, semestral o anual. Se mide en valores absolutos y en valores relativos, es decir, en porcentajes. Esta es la definición más sencilla de lo que se llama Producto Bruto Interno, algunos también lo llaman Producto Interior Bruto. Así que, ¿cómo se ha movido este PBI mundial desde el año 2019 hasta el año 2024 como datos históricos y las proyecciones del año 2025, 26 y 27? Esos asteriscos que aparecen allí en la presentación tienen que ver con eso que decía, proyecciones, porque todavía los informes macroeconómicos de casi todo el mundo, según los últimos informes, no están cerrados. Estarán cerrados todavía en marzo de este año. El último informe que recoge acerca de la evolución de la economía mundial es el estudio del Fondo Monetario Internacional, enero 2026. La OCDE, diciembre de 2025, y el Banco Mundial, todavía es un poquito más antes, también enero 2026, es decir, hemos logrado recoger la información más fresca, más reciente, más actual de estas tres instituciones importantes que habitualmente se toma en cuenta para analizar la evolución de las distintas economías. Como pueden ver en este gráfico de barras, es muy sencillo. El gráfico se explica casi por sí solo. El crecimiento desde el año 2019 al año 2027 estuvo en promedio en torno a 3%, 2.5, 3% del Producto Bruto Mundial. Este es un promedio que nosotros hemos elaborado como instituto de los distintos pronósticos que hizo el Fondo, el Banco Mundial y la propia OCDE. Ese pico alto del año 2021 tiene que ver con el rebote de las economías en su conjunto, el promedio mundial, de 6%. Había un crecimiento espectacular, como veremos luego por países. Y ese año 2020, que ha sido de menos 3.1%, es producto de la pandemia que ha sufrido el mundo entero en su conjunto. Así que esa es un poco la variación en este periodo de 9 años. Ya a partir del año 2023, prácticamente el crecimiento en el mundo se ha más o menos estabilizado. Si ustedes se fijan, desde aquí, casi lineal. El pico más alto fue el año 2024, que creció en torno a 3.3%, igual el año 2022, y las proyecciones para los años 26 y 27 están en torno a 2.5, 3% máximo. Bueno, es un poquito en promedio cómo la economía del mundo se ha ido moviendo en los últimos, 6 años y las proyecciones del año 25 al año 2027. A ver si esto se mueve. Un segundo. Listo. Ok, bueno, ahora sí, vamos a mirar. Pero aquí ha habido un problema. Está. Listo. Un segundo indicador, además del crecimiento económico, decía, entre los objetivos de política económica tiene que ver con la inflación. ¿Cómo la inflación, ese aumento de precios sostenido y general que reduce el poder adquisitivo del dinero de la gente, cómo se ha movido en el mundo en promedio? Esta es información igualmente fresca, enero 2026, de la OCDE del año 2025, y el Fondo Monetario Internacional publicó el último informe este mes de enero.
Por lo tanto, también es información muy fresca. La inflación prácticamente estabilizada entre el año 2025 al año 2027. Los precios se han mantenido en torno a 3%, 3.4, 3.1, 3% estos últimos 3 años. El pico más alto fue el año 2022, que llegó hasta 8.7%, un poquito el rezago de la pandemia del año 2020. Por lo demás, pareciera ser que el futuro va a ser un futuro o periodo de cierta estabilidad de precios. Pero estamos asistiendo a un mundo muy fragmentado, estamos asistiendo a un mundo de crisis geopolítico, de crisis económica mundial, de conflictos geopolíticos, geoeconómicos. Esto podía tranquilamente alterar si se agudiza aún más hasta este momento. Estos son, repito, pronósticos de enero, pero aún no se sabe qué va a pasar los próximos meses, los próximos años, a la vista de cómo se va desarrollando estos conflictos geopolíticos de Estados Unidos en Medio Oriente, en Centroamérica, en Ucrania, en Europa, etcétera, etcétera. O el conflicto que acaba de mantener el presidente Donald Trump con el presidente de Canadá, o las amenazas de un potencial conflicto en Irán, en Medio Oriente, etcétera. Todos estos elementos de geopolítica podían tranquilamente alterar el crecimiento económico, como también el tema de los precios. Aquí hay un problemita. Listo. Para un análisis mucho más, digamos, cercano a lo que ha pasado en el mundo, hemos seleccionado un grupo de 7 países, de 6 países. Están aquí las economías que mueven realmente la economía en su conjunto. Como siempre, ese mismo horizonte de tiempo, 2019 hasta el año 2027, los 3 últimos años son pronósticos. Estados Unidos es la que aparece en la primera línea. Este año, 2026, crecería Estados Unidos en torno a 2%. Que viene sería de 1.9 apenas, hay una clara reducción. Si uno compara con los años anteriores, vemos que va decreciendo el crecimiento en ese país. Hay muchas razones para poder un poco comentar sobre el comportamiento de la economía de los Estados Unidos. La eurozona, ese grupo de 20 países que forman parte del euro o que tienen como divisa el euro, de los 27 países que forman la Unión Europea, va a tener un crecimiento bastante pequeño, bueno, algo mejor comparado con el año 2024. 2024 fue de 0.9. Este año, aparentemente, mejor dicho, el año 2025, su economía, su Producto Bruto Interno habría alcanzado 1.4%. Pero nuevamente cae para el año 2026 a 1.1 y quizá haya una ligera recuperación en el año 2027 y pasaría a 1.3%. China es la economía que más ha crecido, igual que India. Definitivamente se tiene ya información del Banco Central de China, allá ha declarado que este año ha alcanzado un crecimiento de 5%, aquí la tiene, 2025, 5%. El año que viene, según el Fondo Monetario Internacional, estos organismos multilaterales que no necesariamente simpatizan con China, habría un crecimiento de 4.4%, casi un punto porcentual menos, un punto y medio menos, y el año 2027 probablemente aún sería un poco menos, 4.2%. Sin embargo, los pronósticos de los propios chinos es que igual el año 2026 estarían por encima del 5% o en torno al 5%, y el año 2027 igualmente podría estar rondando en torno a esa cifra. Rusia, un país que está en conflicto, está en guerra en Ucrania, pues a pesar de estar inmerso en una guerra de grandes proporciones, este año habría crecido 0.8% según el Fondo Monetario Internacional, el año 2026 sería igualmente 0.8% y habría una ligera de 0.2 de recuperación el año 2027. Sin embargo, según la declaración del presidente, de la presidenta del Banco Central de Rusia, este crecimiento, este pronóstico que hace el fondo no se corresponde con lo que realmente habría crecido Rusia.
Rusia está convirtiéndose en la quinta, sexta economía más importante del mundo, incluso superando a las economías de la Unión Europea. Por ejemplo, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia. Estaría por encima incluso de esas economías desarrolladas. Rusia está siendo un país fuerte, emergente, y creo que eso daría lugar a que su crecimiento podría ser incluso más que ese 0,8% que pronostica el Fondo Monetario Internacional. India es la economía más pujante, un país con 1.410 millones de habitantes, evidentemente el potencial de crecimiento es enorme. Si ustedes se fijan, todo el historial, desde el año 2021 el crecimiento estuvo realmente espectacular, 9.1, 8.2, 7.1, este año 2025, y el año 2026 estaría en torno a 6%, 5.7% exactamente, y el año 2027 igualmente estaría en torno a esa cifra. Es la economía que crece más a nivel global. Se dice que es la tercera economía más grande del mundo. Hay hay opiniones distintas al respecto. Según el Fondo Monetario Internacional, que dice, en términos de paridad de poder adquisitivo, China es la primera economía, la segunda economía de Estados Unidos y la tercera economía más grande del mundo sería, en este caso, India. Es decir, el motor de la economía mundial, del crecimiento de esa economía mundial, estaría básicamente, basándose o centrándose o soportando China, India, Rusia y Brasil. Brasil, que es otra de las economías importantes en América Latina. Pero también está realmente creciendo mucho. Brasil es la economía más grande de América Latina, que forma parte de los BRIC, y creo que promete mucho más este país para los próximos años, ¿no? Por eso yo y con el equipo seleccionamos estas 6 economías como los motores de la economía mundial. Entonces, cuando uno dice cuánto puede crecer nuestro país, el Perú, fijémonos en aquellos países que son los que finalmente jalan o arrastran al resto de las economías del mundo. No nos olvidemos de que China es el principal inversor en nuestro país y es el principal destinatario de nuestras materias primas, principalmente el cobre. Igual, la inflación o los precios en esos países seleccionados. ¿Qué país ha sido más golpeado con el tema de los precios? Bueno, pues en esta lista de países tenemos, por ejemplo, Rusia, que el año pasado, 2025, tuvo una tasa de inflación de 9%. En cambio, en China, una cosa atípica, los precios han estado en negativo, menos 0,5%. Es decir, ha habido lo que llamamos en economía deflación, ¿no? Es decir, la economía, en lugar de subir, los precios de bienes y servicios en los mercados han decrecido. Y que eso tampoco necesariamente no es bueno. Y por eso que hay una política en China de incentivo al consumo, a la demanda, para que la economía de ese país se dinamice cada vez más. El segundo país que ha tenido la tasa de inflación más alta el año pasado, donde los precios han subido, es Brasil. Brasil, 5,4%. Luego estuvo Estados Unidos, 2,7%, que no es poco para una economía madura, para una economía desarrollada. Entonces, cuando uno mira la historia de estos 9 países, pareciera ser que a partir del año 2026 los precios van a ir más o menos homogéneos, 26, 27. Si uno se fija en el gráfico, tranquilamente uno podría leer de que la inflación este año y el próximo van a estar más o menos parejos. No va a haber un cambio significativo en ninguna de las economías, excepto China, que pasaría de menos 0,5% a 0,5% positivo, y el año 2027 habría una tasa de inflación de 1,2%. Brasil se mantiene prácticamente al 4%, que es una economía importante para nosotros, y por eso también interesa conocer cómo se va desarrollando. Un tercer indicador es lo que llaman tasa de política monetaria, mejor dicho, precio del dinero. ¿Cómo se ha movido el precio del dinero, eso que llamamos tasa de interés, en las distintas economías del mundo? Comparemos dónde el dinero es más caro, dónde el dinero es más barato. Y entonces elegimos aquí varios países. En Estados Unidos está en 3,75%, que está por aquí.
la tasa de referencia que fija la Reserva Federal Americana. Luego, el segundo país, bueno, China, está en 3%, es decir, el dinero en China es mucho más barato que en Estados Unidos. Luego está la Unión Europea, 2.15%, la tasa de referencia que fija el Banco Central Europeo. Y aquellos países con tasa de interés muy caros o elevados, o precio de dinero muy caro, está evidentemente Rusia, 16%, y Brasil, 15%. Fíjense ustedes la discrepancia de tasas de referencia en distintos países, entre distintos países. Las más altas, repito, está en Rusia, que es manejado, evidentemente, la política monetaria, la tasa de referencia, el Banco Central de Rusia, como así lo hace el Banco Central de Brasil. Así que, aparentemente, en estos dos países el precio del dinero es mucho más caro con respecto a otras economías como India, que está en 5.25, Estados Unidos en 3.75, China 3% y la Unión Europea en 2.15%. Tomen nota de estas cifras porque vamos a contrastar con las economías de otros países y, por supuesto, también con nuestra economía, para ver dónde el precio del dinero es mucho más caro y qué de bueno y qué de malo tiene eso de que el precio del dinero sea caro. ¿Cómo afecta en política de emprendimiento, en más inversiones, en más consumo, etcétera, etcétera? Otro indicador clave que hay que evaluar es el déficit público. El déficit público es cuando el Estado gasta o cuando el gasto del Estado, gasto público, supera los ingresos en un periodo, determinado, normalmente un año. Cuando el Estado gasta más de lo que ingresa, esa diferencia se conoce como déficit fiscal o déficit público. Prácticamente todos los países han tenido ese problema. No es, digamos, ningún logro, no es necesariamente bueno de que haya equilibrio, es decir, entre ingresos y gastos. Todos los países seleccionados tienen déficit y en algunos casos déficit muy elevados. Veamos por países. ¿Qué países gastan más de lo que ingresa? Repito, técnicamente se llama déficit público y esa diferencia hay que financiarlo. ¿Y cómo se financia? Se financia vía endeudamiento. El Estado tiene que endeudarse para financiar esa brecha, esa diferencia entre ingreso y gasto público. Bueno, Estados Unidos, ¿cómo se comporta en el tiempo? Pues tienen un déficit fiscal. El año que tuvo el mayor déficit fiscal fue, sin duda, el año 2020, es el año de la pandemia, de menos 14% en términos del Producto Bruto Interno. Es decir, este indicador se mide siempre con respecto al Producto Bruto Interno de ese país. Menos 5.74 fue en el año 2019, 2020 menos 14% y ha ido bajando. Bajando a partir del año 2022, esa tasa se ha reducido prácticamente a 3%, 5%, 8%, 7% y actualmente, 2025, está en 7.36%. Aquí la tiene. Para este año se prevé un déficit fiscal de 7.86% y para el año siguiente, para el próximo ejercicio, sería de menos 7.97%. Es una tasa elevada. Vamos a comparar estas tasas con la nuestra para ver qué país tiene más déficit fiscal. Luego, Alemania es uno de los países que tiene menos déficit fiscal, es el motor de la economía de Europa, de la Unión Europea, por lo tanto nos interesaba conocer cómo se está manejando el déficit fiscal de Alemania, prácticamente lineal, si uno se fija, desde el año 2019 es el país que mejor maneja sus finanzas públicas. Luego China tiene también un déficit público bastante alto. El año pasado cerró con 8.57%, este año va a estar también en torno a 8.5% y el año que viene podría estar en torno igual a 8.38%. Rusia es el país que tiene un déficit fiscal bastante reducido, a pesar, insisto, de estar metido en una guerra de hace 4 años atrás. Evidentemente es un gran mérito mantener niveles de déficit fiscal como lo que se conoce a través de sus fuentes oficiales, a través de sus bancos centrales. Rusia tiene un déficit fiscal de 2.74% del año pasado, este año 1.75%, siempre negativo,
repito, respecto al Producto Bruto Interno, y el año que viene sería de menos 1,9%. India tiene también un déficit fiscal en torno al 7%, más o menos en promedio en los últimos 3, 4 años. Brasil, 8,4% el año pasado, este año 7,5%, y el año que viene habría un punto menos, 6% aproximadamente. Japón es otro de los países que merece la pena conocer. Es una de las economías más modernas, más potentes, más desarrolladas. Está considerada como una de las 5 economías más grandes del mundo. Por eso interesa conocer. Japón tiene un déficit fiscal el año pasado de 1% apenas. Ha habido prácticamente equilibrio entre ingresos y gastos. Este año habría aumentado o aumentaría 2%. Y el año que viene igualmente habría unos 4 décimas o 5 décimas más de déficit fiscal con respecto al ejercicio actual. Este es el comportamiento de esa brecha entre ingresos y gastos de los distintos países. Lo repito, esa diferencia, ingresos y gastos, hay que financiarlo. Y el financiamiento significa deuda. Entonces entramos, ¿cómo se financian estos señores? O estos países, mejor dicho, pues ahí está, la deuda pública de esos mismos países. Entonces uno mirando este gráfico puede decir, ¿qué país está más endeudado? Siempre en porcentajes del Producto Bruto Interno. La deuda pública se define como obligaciones financieras del Estado, interna o externa, es decir, la deuda pública puede ser a nivel país o fuera del país. Puede ser en soles o puede ser en dólares. Suele medirse siempre como porcentajes del Producto Bruto Interno. Entonces, mirando este gráfico de barras, uno fácilmente puede decir qué país es el más endeudado. Claramente, Japón. Japón tiene una deuda pública de 224% de su Producto Bruto Interno. Es el país más endeudado del mundo. Este año, 2025, fue de 229%. Este año 2026 sería 226%. Y el año que viene, 224%. Es decir, casi el triple. ¿Eso significa que Japón está en crisis? ¿Eso significa que Japón está al garete? ¿Eso significa que Japón es ingobernable? ¿Eso significa que Japón está pasando una situación difícil? No. ¿Y por qué no? Porque el grueso de las deudas que tiene Japón es fundamentalmente en yenes japoneses, es decir, en moneda local. Es decir, los propios japoneses son los que finalmente financian la deuda del gobierno japonés. Los bonos que emite el Tesoro Público japonés, ¿quién las compra? Fundamentalmente los propios japoneses. Es decir, es una deuda relativamente manejable a pesar de este altísimo porcentaje que exhibe actualmente Japón. Luego está Estados Unidos. Se dice que más o menos en términos de dólares, la deuda de Estados Unidos podría estar en torno a 38 billones de dólares. Una cosa realmente espectacular. Nunca antes había tenido este nivel de endeudamiento. En términos relativos, ven ustedes, el año pasado la deuda ascendía a 125% de su Producto Bruto Interno. Este año sería 128%, redondeando 129%. Y el año 2027, el próximo año, estaría en torno a 133% de deuda pública. Es el segundo país más endeudado del mundo. En términos de dólares, se dice, hay distintas fuentes que así lo señalan, la deuda pública podría estar en dólares más o menos, repito, 38 billones de dólares. Una cosa realmente espectacular. Impagable, simplemente impagable. El tercer país endeudado, estamos hablando de China. China tiene más o menos este año 26, 102%. El año que viene sería 106% de su propio, es el doble de su Producto Bruto Interno. Pero no tanto como la que tiene Japón o como la que tiene Estados Unidos. El otro país que tiene una deuda importante vendría a ser, en este caso, Brasil. Fíjense, un país vecino nuestro. Este año, 2026, tendría una deuda del 95% de su Producto Bruto Interno. Y el año que viene sería el 97%. De cada $100
que tiene de PBI, 97 es deudas. Entonces uno compara estas cifras con deuda de Perú, de Chile o de Colombia o de Ecuador, entonces dirá, ¿por qué estos países endeudan tanto? Y nosotros, en cambio, estamos mimando la deuda pública. ¿Dónde está el lado bueno y el lado malo de endeudarse, como lo vienen haciendo estos países? Porque estos países sí pueden endeudarse por encima de su Producto Bruto Interno, incluso el doble o el triple, mientras que nosotros no tenemos esa capacidad o simplemente como política económica no estamos por ese camino. Rusia es el país menos endeudado. Fíjense, a pesar de que está inmerso en una profunda crisis, de una guerra importante, como decía antes, la deuda para este año está 25%, redondeando, la tiene aquí, 24.8%, y el año que viene sería de 26.6%. Esta es la historia de las deudas de los países seleccionados en este estudio. Ojo, la deuda lo asume el Estado. ¿Y cómo la asume? Emitiendo lo que llaman deudas mediante unos instrumentos llamados bonos del Tesoro Público. Y esos bonos del Tesoro Público, son títulos de renta fija, se venden en los mercados internacionales, también se puede vender en el mercado local, y quienes están interesados en comprarlas serán los que finalmente financien ese déficit fiscal que tiene el país. Otro indicador importante que tenemos que mirar ya es un indicador social. Finalmente lo que importa es que la economía crece, la economía se expande, hay menos tasa de inflación, pero eso tiene que tener un correlato. Tiene que estar relacionado con otro indicador social, que es el tema del empleo. El desempleo viene a ser el porcentaje de la población económicamente activa que busca trabajo y no encuentra. Es aquella persona que tiene capacidad, en nuestro país, mayores de 14 años, que está buscando intensamente un puesto de trabajo y no la encuentra. A esa persona se clasifica como persona desempleada. Y en términos porcentuales, esto representa de la población económicamente activa, es decir, de esa persona en edad de trabajar. ¿Cómo se ha movido el desempleo en el mundo? Aquí tienen igual 9 años, en este caso no hay proyecciones para el 26-27, a diferencia de los otros indicadores que acabo de presentarles. Miren, en Estados Unidos, el año 2025 cerró con una tasa de desempleo de 4.4%. Comparado con el año 2024, ligeramente superior. Comparado con los años anteriores hasta el año 2021, definitivamente la tasa de desempleo en Estados Unidos está subiendo. La eurozona, bueno, tiene una tasa de empleo mayor que el resto de las economías. La eurozona, insisto, son 20 países que han hecho suya el euro. En esos 20 países se utiliza el oro como divisa. En cambio, los otros 7 países que no forman parte de la eurozona, cada país maneja su propia divisa. En la eurozona, la tasa de empleo está por encima del 6%, lo tienen aquí. El año pasado cerró en 6.3%. China tiene una tasa de desempleo del 5%, es el promedio que se ha mantenido en el tiempo. Miren ustedes la historia. Incluso en la época de la pandemia, esa tasa de desempleo en China se ha mantenido en torno al 5%. Es una economía que funciona, definitivamente. Es una economía estable, que funciona, que crece y reduce la pobreza. Rusia también tiene una desempleo muy baja. Creo que en este grupo de países seleccionados la que tiene menos tasa de desempleo. Imagínense por un momento que nosotros tuviésemos esa realidad de solo 2% de desempleo de esa población económicamente activa. Habría trabajo prácticamente para todos. Porque uno de los problemas centrales de todos los países es la falta de empleo. Hay quienes con razón sostienen que el recurso más escaso es la falta de trabajo. Por lo tanto, uno de los objetivos más importantes de toda política económica debe ser, sin duda, generar empleo, pero empleo decente, empleo con derechos. India también tiene una tasa de desempleo de 4.8% el año pasado. No se tiene proyecciones para los años siguientes porque ningún país proyecta, ni los organismos multilaterales, tipo Fondo, tipo Banco Mundial, no proyecta tasa de desempleo para los próximos años. Brasil es un país que tiene una tasa de empleo en torno al 5%. Vamos a ver cómo está nuestra tasa de desempleo cuando veamos América Latina. Esta es la historia del desempleo en las grandes economías del mundo
y que nos permita mirar un poco por dónde irán las cosas, por dónde están yendo las cosas en materia de trabajo. Ahora sí, LATAM, América Latina, hemos seleccionado para esto un grupo de 5 países que consideramos que son más o menos homogéneos con el nuestro. Estamos hablando de México, Chile, Colombia y Argentina, que son las 5 economías importantes. Ya hemos excluido Brasil porque ya forma parte de otro grupo de países más grandes, por eso ya no forma parte de este segundo grupo de países de América Latina. Empezamos entonces con crecimiento económico. ¿Qué país ha crecido o se ha comportado mejor su crecimiento en los últimos 9 años, incluido 2027? Pues primero empecemos por Perú. Según fuentes del Banco Mundial y la CEPAL, son los datos más frescos. No es información del BCR ni del MED. Eso lo veremos cuando toquemos el caso Perú. Perú ha crecido, según estas instituciones multilaterales, el año pasado en 3.1%. Ese es el promedio, 3.1%. Este año, 2.8%, menos que el año 2025, y mucho menos sería el año 2027. Claramente, habría un periodo de ralentización, de enfriamiento de nuestra economía. Ahora, este crecimiento sin duda es muy mediocre, muy pobre para generar empleo. Porque un crecimiento cercano al 3% destruye empleo, no genera empleo. No genera empleo. Las empresas con un crecimiento del 3% solamente sobreviven. No contratan nuevos trabajadores, no se expanden, no crecen, no amplían de tamaño. Por lo tanto, es un crecimiento absolutamente insuficiente, repito, que no genera empleo. México está peor. México, la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo todos los esfuerzos para intentar reactivar su economía. Este año aparentemente sería algo mejor que el año pasado y el año que viene habría también una pequeña mejora. Colombia, Chile, bueno, Chile está también por ahí. Chile está creciendo incluso menos que Perú, en torno a 2.2%. Es un crecimiento muy raquítico, muy pequeño. Recordar que Chile forma parte de la OCDE, de ese selecto grupo de países desarrollados. Colombia, que también ya forma parte de la OCDE, crece este año 2.7% y el año que viene parece que también se torna en torno a 2.7% ese crecimiento interanual. Argentina es un caso atípico. Milei está haciendo malabarismos, está haciendo cosas raras, es un llamado anarcocapitalista, está obsesionado por reducir el Estado, darle más impulso al mercado, más mercado, menos Estado, es la lógica de Javier Milei. Y aparentemente este año ha crecido, o el año pasado 4.5%, este año crecería menos, 3.9%, y el año 27 apenas 4%. ¿No? Para esas medidas tan duras, tan drásticas como se está poniendo en marcha en ese país. Pueden ustedes mirar el histórico, en este gráfico, de qué país ha crecido más, ha crecido menos. Bueno, sin duda, este pico del año 2021 no es más que el rebote. Después de haber caído la economía a las profundidades, ha habido un rebote automático y por eso han crecido países como Perú, 13%, México 4.7%, 11% Chile, 10% Colombia y Argentina 10%. Clarísimamente un rebote, ¿no? Una B o una V. Luego empezó a descender y a enfriarse ese crecimiento espectacular que se tuvo el año 2021 como consecuencia del rebote del año 2020. La inflación en estas 5 economías, ¿cómo está? Miren, donde los precios se han mantenido más o menos estables, donde los precios se han disparado, esa línea roja que está arriba representa la evolución de la inflación en Argentina. Argentina es un caso atípico en América Latina. La inflación, en esa notita de abajo, pueden ver tranquilamente, la inflación en Argentina podía estar en torno a 35% más o menos, ¿no? En cambio, en los países como Perú, México, Chile y Colombia, la inflación está claramente allí, ¿lo ven? Perú, inflación prácticamente reducida, está dentro de lo que llaman rango meta, de 1.8%, de 1.6%, 2% del año que viene. Prácticamente la inflación estancada. Es decir, la economía está quieta aparentemente. Pero sin embargo, cuando uno visita los mercados, cuando uno hace compras en los distintos supermercados, se da cuenta que el precio de los productos que consumimos
aumenta continuamente. México, 3.3% este año, el próximo 3%. Chile tendría un crecimiento en torno a 3.3%, 3% el año que viene. Colombia es el país que tiene la tasa de inflación un poco más elevada, claramente 4.1 este año, y el año que viene habría una reducción importante de casi un punto. Y Argentina es la que tiene 17%, 9.3% el año que viene. Es el país que ha tenido tasa de inflación pues, por encima de prácticamente 3 dígitos, ¿no? 133%, 23, 117% al 24. Bueno, está haciendo grandes esfuerzos Milei para intentar reducir la inflación. Ahora, la pregunta que uno se hace ¿es necesariamente bueno que los precios estén más o menos cercanos a 1 o a 0%? No siempre. Cuando una economía se mueve, cuando una economía se expande, cuando una economía crece, también los precios crecen. También los precios se aumentan, porque hay más demanda, más consumo, más inversión. En ese escenario es normal que los precios suban. Por lo tanto, no debe ser una obsesión el tema de controlar la inflación. La inflación se controla con política monetaria, subiendo la tasa de interés o con más oferta. Si hay más demanda, menos oferta, evidentemente los precios suben. Esta es la historia fresca, reciente, de la inflación en países seleccionados de América Latina. La tasa de política monetaria. Este es otro gráfico muy importante porque siempre se habla del precio del dinero y a veces no lo entendemos exactamente de qué se trata. ¿Cómo puede ser posible que en un país como Perú el precio del dinero sea tan caro? ¿Cómo puede ser posible que la tasa activa de los bancos esté en torno a 15, 20, 30, 35% y la tasa pasiva esté en torno a 3%, 4%? Es decir, esa tasa activa que viene a ser lo que los bancos nos cobran por prestarnos dinero para un capital de trabajo, para un emprendimiento, para un negocio, nos cobra, según nuestro perfil crediticio, en torno a 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta 100%. Y no exagero, hasta 100%. ¿Y cómo puede ser posible que por tus ahorros te pague apenas 3.5, 4%, dependiendo del monto y el plazo que tú quieres colocar? Esa brecha es brutal en países como Perú. Vamos a ver luego esto. Pero miren, aquí, la comparación en 4 economías importantes. Colombia, el precio del dinero que fija el Banco Central de ese país está en 9.25%, aparentemente más caro. Eso también tiene sus efectos perversos, porque cuando el precio del dinero es muy caro, la gente no se endeuda, la gente no consume, la gente no emprende. México, 7%, Chile, 4.5% y Perú, 4.25%. Luego vamos a ver cómo esa tasa de referencia o tasa de política monetaria en nuestro país se ha ido moviéndose en el tiempo, los últimos años, para ver dónde ha habido picos. ¿Y por qué no baja el precio del dinero? ¿Por qué la tasa de interés tan cara en estos países? Es una pregunta que creo que todos debiéramos intentar responder. Aparentemente, la respuesta sería porque es medida que toma el Banco Central, por ser una entidad autónoma, para evitar que la inflación dispare, para evitar que la inflación siga aumentando. Pero es una explicación a medias porque realmente lo que uno quiere es finalmente generar empleo. ¿Y cómo se genera empleo? Invirtiendo, generando empresas, emprendimientos, gastando más, endeudándonos, invirtiendo en proyectos de expansión, de crecimiento, de innovación. ¿Y cómo se consigue eso? Con más dinero. Pero si el dinero es caro y la renta del negocio no es suficiente para pagar esos intereses, evidentemente el empresario se desdice, retrocede y no toma esa decisión de hacer emprendimientos nuevos. Esta es la comparación de la tasa de política monetaria en estos 4 países. Ya sabemos dónde es más caro, y eso no necesariamente es bueno ni malo. Depende cómo se está moviendo su economía. Otro de los indicadores importantes tiene que ver con el tipo de cambio. Últimamente se está hablando mucho en nuestro país que el sol peruano está muy bien, que el sol peruano es uno de los mejores del mundo, que es la divisa estrella, etcétera, etcétera. Pero esto es una explicación bastante infantil, bastante liviano, bastante, y creo que muy ligero. Pero comparen ustedes cómo se ha movido el tipo de cambio de las principales economías de América Latina.
¿El tipo de cambio qué es? Es el precio de una moneda en términos de otra moneda. Por ejemplo, soles por dólar. ¿Cuántos soles tengo que pagar por un dólar? Ese es el famoso tipo de cambio. Y en nuestro país, ¿quién maneja el tipo de cambio? El Banco Central de Reserva. Es un mercado intervenido, manipulado por el Banco Central de Reserva. Es decir, el mercado de divisas o mercado de dinero, como el mercado de dólares o de euros que se cotiza en nuestro país, no es un mercado libre, es un mercado intervenido. Acaba de leer hoy día Infobae de que ha comprado el Banco Central de Reserva de Perú dólares por 800 millones de dólares. Ha comprado dólares por 800 millones de dólares. Una cosa realmente brutal. Es la primera operación de gran volumen que ha hecho el Banco Central de Reserva de nuestro país, dice don Julio Velarde, para mantener un poquito más estable el tipo de cambio, para evitar que el tipo de cambio siga cayendo, en este caso como actualmente lo es. Es decir, se vaya devaluando el dólar y apreciándose el sol. Miren este gráfico. La primera tiene que ver con un tipo de cambio del peso mexicano. El peso mexicano se ha apreciado en 15%. Esa es la mejor moneda de América Latina. Y no se es como solemos decir, de que el sol peruano. El sol peruano se ha devaluado en este periodo 2019 hasta enero de este año en 0.38. Es la segunda moneda más o menos estable. Si se fijan ustedes en esta línea, azul marino, ven claramente que el sol peruano se ha mantenido más o menos estable en el tiempo. Luego está el peso colombiano. El peso colombiano está en menos 13.14% de devaluación con respecto al dólar. Luego está el peso chileno en menos 21. En el periodo es el que se ha devaluado más que Colombia, más que Perú, más que el peso mexicano. Y finalmente el real brasileño está o ha tenido una devaluación en ese periodo de menos 26%. Y finalmente el peso argentino, una devaluación de menos 97%. Así se ha ido comportando los distintos tipos de cambio en estas economías seleccionadas en nuestra América Latina. Repito, la divisa que más se ha devaluado en este periodo, 2019 a la fecha, es el peso argentino, seguido por el real brasileño, luego por el peso chileno, el peso colombiano, el sol peruano y finalmente el peso mexicano. Ahora sí, desempleo. Veamos cómo el desempleo se ha movido. Bueno, la economía estable, la economía fuerte, pero ¿cómo se refleja eso en el tema del trabajo? Aquí tienen un gráfico que refleja la evolución del desempleo también en esos 5 países. Perú, más o menos, esa línea por aquí, azul marino, teóricamente, según datos que se tienen, el desempleo podía estar, en este caso, solo de Lima metropolitana, el año pasado en el 5.9%. Luego veremos a nivel nacional. México, 2.7% el año, esto es a nivel nacional. Chile, 8.4%. Colombia, 7% el año pasado. Y finalmente Argentina, 6.6% de desempleo. El caso peruano es solamente medición de Lima metropolitana hasta diciembre. El de nacional lo veremos seguidamente. Esta es la historia del desempleo. Ahora uno también se pregunta, ¿estos datos serán reales? Es una pregunta absolutamente lícita, genuina y creo que hasta necesaria, ¿no? Y entonces la gente dice, también hay cocina, también hay maquillaje, también hay ingeniería. Veamos. Entonces lo que se trata es un poco contrastar estos datos de país con el de otros países para ver dónde está mejor esa tasa de desempleo o la falta de empleo en esos países. La deuda pública también en los países seleccionados. ¿Qué país en América Latina es el más endeudado? ¿Necesariamente es malo endeudarse? Y la otra pregunta, ¿para qué nos endeudamos? Y entonces uno mira a Perú. Son datos del Fondo Monetario Internacional. Luego veremos datos nuestros, más fresquitos, 2019-2027. Hay proyecciones para el año 26 y 27, incluido el año 2025. El Perú tiene en promedio
una tasa de deuda pública de 33%. Este año sería 33.6% del Producto Bruto Interno. Del 100% del PBI, 33.6% sería la deuda pública. El año que viene habría un ligero aumento de casi 1%. Brasil, 97%, 95-97%. México, 59%, 60% prácticamente, en promedio. Chile tiene 43.7% este año y el próximo 44%. Colombia, 62%, 33% este año. La pregunta es, ¿estamos mejor que Chile? ¿Estamos mejor que Brasil? ¿Estamos mejor que Colombia con esa deuda de 33.6%? ¿Necesariamente ese nivel de endeudamiento nos beneficia? ¿Permite estar mejor que esos países? Hay respuesta para todos los gustos. Yo quisiera que cada uno saque su propia conclusión, su propia respuesta. Por lo menos para mí, la deuda, cuando es improductiva, no sirve. Pero si se tratase de deuda productiva, deuda fundamentalmente para inversiones de capital, para infraestructura física, bienvenido sea. Pero si es deuda para gastos corrientes, deuda para la burocracia, deuda para pagar intereses de la deuda, pues evidentemente esa deuda no es productiva, no es buena. Déficit fiscal de esos países seleccionados. ¿Qué país tiene esa brecha entre ingresos y gastos? Perú tiene apenas 2.17%, nada. Luego está Chile, 1.47%, prácticamente competimos con Chile. Argentina aparentemente tiene un déficit fiscal, fíjense, para este año de 0.34%. Una cosa bastante curiosa. Lo que está queriendo Milei es el equilibrio entre gastos e ingresos del Estado, ¿no? Pero eso paraliza la economía, paraliza su crecimiento económico y eso no necesariamente es bueno. Hay un mito sobre el tema del déficit fiscal. En economía, si no está bien explicado para qué tú gastas más de lo que ingresas, tiene que haber un sustento económico. Y en nuestro país no se suele explicar eso. O sea, el déficit fiscal por gasto corriente, por gasto innecesario, por un crecimiento burocrático innecesario, pues evidentemente no es bueno. Pero si ese déficit fiscal es producto de más inversión, de más desarrollo, más innovación, mejor educación, mejor salud, bienvenido sea. Es política económica. Entonces, el país con mayor déficit fiscal en América Latina es Brasil, que está en torno al 7.5%. Luego le sigue Colombia, 5.77%. Luego está 4.4% México. Y luego pues está Perú, 2.17% este año. Y Chile estaría en una mejor posición. Definitivamente, a nivel de desarrollo, Chile es pues, bastante mejor que el nuestro. Ya decía hace un momento que Chile forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en este caso la OCDE. Ahora sí, la pobreza en esos países seleccionados. ¿Pero por qué importa esto? Mirar tanto macroeconomía con indicadores sociales. Porque tiene que haber, como decía al principio, correlato, porque finalmente el crecimiento económico tiene que traducir en mejor calidad de vida. Mejor salud, mejor educación, mejor seguridad, más empleo, menos pobreza, menos hambre. Si eso no se da, no sirve el crecimiento. Estaría concentrado en pocas manos. La pobreza se puede medir de distintas maneras. Y aquí tenemos pobreza monetaria, personas con ingresos, importante esta parte, personas con ingresos por debajo de una línea de pobreza llamada canasta básica. ¿Qué es la canasta básica? La canasta básica es en promedio de una familia de 4 miembros en el Perú para cubrir necesidades mínimas. Y el monto de esa canasta básica asciende a 1.860 soles. Eso quiere decir que cada miembro de familia debe vivir, miembro de 4 familias, con 445 soles aproximadamente. Cuando una familia tiene un ingreso inferior a esa canasta básica de 1.860 soles o 445 soles por individuo, si está por debajo de sus ingresos, entonces estás en esa estadística de pobre. Y si estás mucho más abajo, estás en esa estadística de pobreza extrema. Pero mírense ustedes, el sueldo mínimo vital en nuestro país es de 1.130 soles.
Es decir, no cubre siquiera la canasta básica de 1.860 soles que te permitiría comprar lo básico. Lo básico. Entonces aquí hay un problema serio, ¿no? Ese sueldo mínimo debiera aumentar, o por lo menos estar en el monto equivalente a esa canasta básica, de 1.860 soles. Pero es un tema también de política social, de política de Estado. Entonces, repito, la pobreza se mide utilizando distintos indicadores. Una, pobreza monetaria, que tiene que ver con los ingresos, y el otra es pobreza, llaman multidimensional, que tiene que ver con necesidades básicas insatisfechas. Este cuadro compara, o este gráfico de barras, compara 6 economías. ¿Qué país tiene la tasa de pobreza más baja? Chile. 21, 24. No tenemos datos más frescos. Del año 2025 todavía no se tienen datos. Miren, 21, 24, Chile tiene una tasa de pobreza de 6.5%. El segundo país con menos tasa de pobreza está en 27.6% Colombia, luego está Brasil 27.4%, Perú está en 27.6%. Y en ese orden. El país donde habría más tasa de pobreza es Argentina, con 38.1% en el año 2024, México con 36.3%, Brasil está en 27, ya decía, pero 27, ¿no? Entonces, si pudiéramos tomar como referente qué país tiene menos tasa de pobreza, tomando en cuenta como indicador base la pobreza monetaria, sin duda es Chile. Tiene 6.5% de su población total. Del 100% de su población total, solo el 6.5% está considerado como pobres. Es decir, que están por debajo de esa famosa línea línea de pobreza o canasta básica. Ahora sí, entramos al caso Perú. Rapidito, no los voy a cansar. Caso Perú. Entonces entramos a mirar nuestros indicadores. En nuestro país hay varias instituciones que suelen hacer pronósticos y medir nuestro crecimiento económico. Pero fundamentalmente es el INEI la encargada de publicar anualmente estas cifras. Luego ya el Banco Central de Reserva coge los datos del INEI u otras empresas consultoras o el MEP coge datos del INEI y pues eso los publica, ¿no? Fundamentalmente, repito, el MEP toma datos del INEI. Luego, a partir de esos datos, proyecta de cómo sería el crecimiento los años que vienen. Esta es la historia de nuestro crecimiento. Un crecimiento realmente muy, muy pobre. Muy pobre. ¿Por qué? Por lo que decía hace un momento, para generar empleo en el Perú, para crear empleo, trabajo digno, necesitamos que este porcentaje esté en torno a 5%, 6%, 4.5% como mínimo, porque tasas inferiores a 3 o 3% destruyen empleo, no generan puestos de trabajo nuevos. Eso está evidentemente demostrado. Hay muchísimas evidencias empíricas que demuestran que con un crecimiento del 3% no hay forma de generar empleo. Entonces, necesitamos en el Perú crecer más, crecer por encima de este 3%. Y este año va a ser 2.9%, el año que viene 2.9%. Aparentemente, la economía va a estar estancada. Máxime en un periodo electoral como la que estamos viviendo, máxime inmerso en una turbulencia política, de crisis social, crisis económica, crisis de valores, crisis política, pues no hay manera. No hay manera de que haya más inversiones, más estable económica. Esto es peligrosísimo, porque esto genera más desempleo, más pobreza, más inseguridad. Es decir, la falta de crecimiento económico que genera empleo trae otras consecuencias, del que se habla poco, del que se difunde poco. Esta es nuestra historia de crecimiento en los últimos 9 años. Y con el añadido de que este crecimiento poco está concentrado en pocas manos, en poquísimas manos. Podemos abundar más de esto, pero lo dejamos aquí. La inflación, los precios, ¿cómo se han movido? Pues esta es la obsesión del Banco Central de Reserva. Aparentemente controlado, la tasa de inflación está dentro de lo que se llama rango meta. El rango meta en nuestro país es entre 1 y 3%. Está prácticamente dentro del rango meta. Si está dentro del rango meta, ¿por qué? Porque la tasa de interés en nuestro país es muy cara.
Si está controlada la inflación, ¿por qué no se baja la tasa de interés para que los emprendedores, para que los empresarios micros, pequeños, medianos o grandes inviertan más? Porque la tasa de interés es un factor clave que incentiva o desincentiva la inversión. Si la tasa de interés que te cobra un banco es muy caro, simplemente la gente se abstiene. No invierte, no gasta. Pero si te cobra barato, la gente invierte, gasta, viaja, consume. Ese es nuestro gran problema. Es decir, aquí hay una especie de contradicción. El Banco Central de Reserva se obsesiona por el tema de la inflación, pero poco le importa el tema del empleo. Poco le importa el tema de la generación de empleo, porque lo más importante para una economía es la falta de empleo. La falta de empleo trae otras consecuencias: delincuencia, inseguridad, prostitución, etcétera, etcétera. Así que esa lectura habría que hacerse, una lectura completa. Esta es la historia de los precios. Prácticamente, visto así, en los últimos 3, 4 años, la economía estancada. Por lo menos eso es lo que muestran estas estadísticas oficiales. Entonces, si la tasa de inflación está controlada, ¿por qué no se baja el precio del dinero? Este gráfico muestra la evolución del precio del dinero. El pico más alto ha habido en marzo del año 2023. Ese precio del dinero que maneja el Banco Central de Reserva subía hasta 7.75%. Ojo, esto no quiere decir que el banco de la esquina te preste dinero a esa tasa, ni muchísimo menos. Para nada. Ya bueno sería a un pequeño empresario prestase dinero a una tasa de 7.5%, 6% o 4,25%. Te presta a 4 veces, 5 veces de esta tasa. Esta es una tasa referencial. Es una tasa de interés que utilizan los bancos para prestarse entre ellos. Por eso se llama también tasa de interés interbancaria. El banco A presta dinero al banco B con esta tasa. Pero nadie consigue dinero para capital de trabajo de un pequeño negocio a esta tasa. Ni las corporaciones, ni los grandes holdings. Es que no hay cuestionamiento de esto en nuestro país. Nadie comenta, nadie opina, o los que opinamos somos pocos. Los que cuestionamos somos pocos porque consideramos que esto no ayuda a la generación de empleo. No ayuda al mejor emprendimiento, a la expansión, a modernización de empresas que tenemos en el país. Entonces, esta es la historia. Cómo la tasa de interés ha ido subiendo, bajando, subiendo, bajando. Ya desde septiembre del año pasado, la tasa, aquí está, de referencia que maneja el Banco Central de Reserva no se ha movido un ápice. A la fecha, a enero de este año, se mantiene en 4,25, cuando la tasa de inflación está controlada, está en torno a 1,8, 1,5. Este es el gran problema del que poco se habla, del poco se comenta. Por lo menos yo soy de la opinión de que esta tasa debe bajar más y que los criterios, los requisitos, las exigencias para prestar dinero tienen que ser un poco más laxas, para que los microempresarios, los pequeños empresarios, para que ese famoso caso de gota a gota desaparezca en el país. El gota a gota, me imagino, ustedes habrán escuchado. El déficit fiscal en nuestro país también está controlado. Si nosotros recordamos los datos de Brasil, Argentina y otros países, el déficit fiscal en nuestro país está en 1,8% para este año. Nada, literalmente. Aparentemente esto, los economistas del MEFCO ven como un logro, como el éxito. Mentira, mentira. Esto no necesariamente quiere decir que el país esté bien. Yo puedo llegar al equilibrio sin gastar nada. Y puedo tener tranquilamente equilibrio entre ingresos y gastos. Y peor aún en un país donde falta capacidad de gasto. Cuando los gobiernos locales o gobiernos regionales no tienen capacidad de gasto, entonces ¿qué hacen? Retornan el presupuesto al tesoro público. Por lo tanto, no ha habido gasto. Y si no ha habido gasto, evidentemente es fácil llegar a esta meta de déficit fiscal de 1,8 o de 1%. Es decir, esto no explica la realidad de nuestra economía. Desafortunadamente, sin embargo, exhiben cifras de este tipo y se propaga diciendo que son los indicadores solventes, macroeconómicos, que es un país muy seguro, muy potente, muy maduro. Cuando tú contrastas estos datos con los indicadores sociales, dice exactamente lo contrario. Más desempleo,
más informalidad, más desigualdad, más pobreza, más gente con hambre. Esa es la realidad. Quien no conoce esto, pues obviamente tiene lo contrario. Bueno, hay evidencias, hay datos, hay cifras, hay números que están públicamente disponibles. Cualquier investigador académico o periodista podría tranquilamente eso verificar o contrastarlo. La deuda pública en nuestro país, esta es la deuda. ¿Cuánto tenemos? 32% prácticamente nada. Un tercio de nuestro PBI es deuda pública. Si nosotros recordamos los datos de Argentina, los datos de Chile, los datos de Brasil, 90% de deuda pública. ¿Y por qué nosotros tenemos una deuda pública prácticamente nada? ¿No sería mejor endeudarnos un poco más para invertir en más vías de comunicación, en más infraestructura, en más universidades, en más laboratorios, en más centros de investigación? Eso se llama técnicamente inversiones o endeudamiento productivo. Eso lo hacen todos los países. ¿Por qué Japón tiene una deuda pública de 240%? ¿Por qué Estados Unidos tiene 130% de deuda pública? ¿Por qué la Unión Europea tiene 106% de deuda pública? Y nosotros estamos aquí obsesionados por mantener ese nivel de deuda pública. Bueno, hablemos técnicamente, hablemos con rigor, hablemos con datos, hablemos con evidencias. ¿Quién tiene la razón en este debate? He suelto estas cifras para que vean de que estamos, creo yo, de mal en peor. El mercado laboral, ¿cómo se ha movido? Ya estoy terminando, me queda muy poquito. En nuestro país, una de las preocupaciones más grandes, y yo por lo menos como persona, tengo es el tema del subempleo. El subempleo es aquel trabajo mal remunerado, con remuneraciones que no alcanzan siquiera la mitad de un sueldo básico. Menos horas de trabajo, media jornada y la mitad de ingresos. Sin ningún tipo de protección social. Sin derecho a nada. CTS, jubilación, vacaciones, seguro social. Nada de nada. Es el subempleo. ¿Y a cuánto asciende en nuestro país el subempleo? Aquella persona que está trabajando a media jornada sin derecho a nada, al 43% de la población económicamente activa. De estos 18 millones de peruanos que están considerados como la población económicamente activa, es decir, peruanos en edad de trabajar, 43% es subempleado. Entonces, esta gente, ¿qué jubilación tendrá? ¿Qué futuro le depara a este 43%? De cada 100 peruanos en edad de trabajar, 43 son subempleados. Esto es una cifra dramática. Son pocos países que tienen estas cifras alarmantes. Esto normalmente no lo difunden. Y si lo difunden, lo hacen ocultamente, solapadamente. Y por eso a mí me interesa mucho esta difusión, es que la gente conozca la fotografía real de nuestro país. El desempleo aparentemente en el Perú, esto es a nivel nacional, es de 5.10%. Teóricamente, 5 de cada 100 peruanos en edad de trabajar tienen desempleo abierto. Es muy poco. Yo no me creo en estas cifras, pero estas son cifras oficiales. Diciembre de 2025. Así que este es nuestro escenario. Aquí está un poco el origen de los problemas sociales que tenemos en el país. El origen de la inseguridad, el tema de la delincuencia, el tema de la prostitución, el tema X sociales, está fundamentalmente en la falta de empleo. Quien diga lo contrario no entiende nada de nada. Así es. Hay muchísimas evidencias empíricas que demuestran que las consecuencias de la falta de empleo son esto precisamente la inseguridad ciudadana, en gran parte. Por lo tanto, si no atacas el origen del problema, la raíz del problema, lo que llaman algunos ingenieros causa raíz, no hay problema de desterrar, por ejemplo, la inseguridad ciudadana. Ya termino, la pobreza. La pobreza podemos medir de dos maneras, pobreza monetaria, pobreza multidimensional, que es la que yo hablaba antes. Miren, al cierre del año 2024 prácticamente han convergido esas dos líneas. La línea azul, que tiene que ver con la pobreza multidimensional de varias dimensiones, que tiene que ver con vivienda, educación, servicios básicos, agua, saneamiento,
y la pobreza monetaria, que tiene que ver con los ingresos. Es decir, la pobreza podemos medir fundamentalmente de dos maneras, tomando en cuenta mis ingresos y tomando en cuenta mis necesidades básicas, como la salud, la educación, la vivienda y los servicios de saneamiento básicos, agua, desagüe, energía, empleo, protección social. 29.8%, es decir, un tercio de la población de peruanos está en situación de pobreza multidimensional. Y lo dice el INE y el Banco Central de la Reserva. 27.6, 28%, prácticamente un tercio de nuestra población está en situación de pobreza monetaria. ¿Cómo se entiende un país tan rico, tan vasto, siendo un país el segundo productor de cobre en el mundo, tercer o cuarto productor de plata en el mundo, quinto productor de oro en el mundo, puede estar en esta situación? Entonces aquí está el origen de los problemas de la inseguridad ciudadana, de los problemas sociales que todos los días tenemos. Aquí está un poco el origen de las protestas sociales. Estos son problemas estructurales que desafortunadamente no lo quieren ver o simplemente no les interesa a quienes manejan la política económica de nuestro país. Aquí está la historia. Y algunas conclusiones. Literalmente, en el 2025 la economía global transitó una desaceleración heterogénea, menor inflación en varias economías avanzadas, pero crecimiento moderado, condiciones financieras aún exigentes, mayor fragmentación geoeconómica, comercio, tecnología y energía. Persistieron riesgos, conflictos, choques de oferta, volatilidad de commodities, de materias primas, con impactos directos sobre costos, expectativas y flujo de capital. Es poco probable que el año 2026 y 2027 sea algo mejor que el año 2025. América Latina mostró un desempleo desigual o desempeño desigual, a veces en desinflación y cierta estabilización fiscal, pero con baja productividad. Inversión insuficiente e incertidumbre política en algunos países. Hemos visto el caso de Bolivia, el caso de Centroamérica, de Venezuela. El desafío central sigue siendo crecer sin deteriorar sostenibilidad fiscal ni ampliar desigualdades. La concentración de la riqueza extrema se traduce en poder político. Y esto es importante subrayar. Los multimillonarios tienen 4.000 veces más probabilidad de ocupar cargos públicos que el resto de la ciudadanía, lo que evidencia una peligrosa desigualdad política. Esta información está recogida en Oxfam 2026, que acaba de ser presentado en Davos 2026. Davos, enero 2026. Y a propósito, un cherry. Mañana sale un artículo mío sobre esta materia. Espero que pueda compartir con ustedes. En el periodo 2025 combinó señales de normalización macro con brechas sociales persistentes, empleo e ingresos frágiles en sectores vulnerables, rezagos e inversión pública y privada y una creciente presión por mejores servicios básicos, salud, educación, seguridad. Perspectiva 2026-2025. El escenario base de crecimiento modesto en torno al 3%, en medio de una crisis política y social estructural insuficiente para generar empleo decente. Las prioridades serán inversión y productividad, fortalecimiento institucional, política social focalizada y gestión de riesgos externos, tasa de interés, dólar y el precio de nuestras materias primas, las llamadas commodities. Bueno, y finalmente tienen ustedes un glosario de términos. Esta presentación estará colgada en la página web del Instituto Internacional de Economía y Empresa. Quien tiene interés puede tenerlo. Este es el glosario de términos que hemos usado a lo largo de esta presentación. Y finalmente tenemos aquí la bibliografía usada para este trabajo. Totalmente actualizado, distintas fuentes para darle rigor, seriedad de datos que hemos exhibido en esta presentación. Muchísimas gracias, José Carlos. Me he extendido un poquito, lo siento mucho. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buena intervención, doctor Narváez. Vamos a pasar entonces a las preguntas, que recuerden pueden realizarse por el chat o pueden también encender su micrófono. Les agradeceremos que las preguntas sean directas y concretas. Pueden levantar la mano para mantener el orden. Y ya podemos comenzar. A ver,
si hay alguien interesado que quiera hacer alguna pregunta. A ver. Si no hay preguntas, tampoco pasa nada, ¿eh? Ningún problema. Así que hay Tito Flores. Hola, Tenemos a Tito. Tito Flores. Muy buenas noches, doctor. Tu paisano, Bueno, cotabambino. qué bueno, Excelente exposición, de verdad, excelente. De verdad que yo no soy economista, pero he entendido claramente. Yo qué bueno, pediría me alegro. en la próxima usted continúe. De verdad que iba a invitar un montón de gente, pero no, de repente era solamente para economistas y no iba a entender No, nada. no, no, para todo. Esto lo hacemos sencillo para todo el mundo. Y Perfecto. ojalá que pudiera usted hacer siguientes meses, cuando tenga tiempo, esta charla continuaría. De verdad que es una aprendizaje y podemos nutrir nosotros y comentarla, y excelente. Gracias, Tito. ¿Cuál sería, digamos, su opinión sobre la reunión que hubo? Yo sé que es otro tema, pero de la reunión de creo que los presidentes en Davos. ¿Cuál sería su opinión, doctor? Bueno, a propósito de Davos 2026, publico mañana, decía en mi presentación, una especie de balance. Ha sido un desfile de las élites más poderosas del mundo. Ha habido el protagonismo clarísimo del presidente Donald Trump. La agenda que estuvo inicialmente programada se ha trastocado porque quien estuvo como vedette, el que puso la agenda, fue el presidente de los Estados Unidos. Habitualmente del Foro Económico de Davos no se sacan acuerdos, son declaraciones así abiertas, no vinculantes. Y creo que ha habido dos narrativas importantes que es bueno no perder de vista. La narrativa de las élites, de los CEOs, de los políticos más importantes, han asistido 65 aproximadamente presidentes y sostienen más cooperación y diálogo, pero por otra parte la narrativa de Oxfam Internacional habla acerca de la desigualdad, la pobreza está aumentando cada vez más. Hay dos discursos que se han, digamos, insertado, que se han puesto sobre la mesa en este evento. Insisto, no tiene carácter vinculante, son meramente declaraciones, son discursos, pero no son acuerdos. Todo eso, Tito, si estás interesado, mañana voy a publicar este artículo. Lo he trabajado estos días, he seguido de cerca, esperaba que termine el foro. Justamente ayer terminó y tengo ya el material para compartir con ustedes o con quienes tienen interés de que cada año en enero se lleva a cabo este famoso Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Es el máximo evento en el que un poco se ve tendencias futuras del mundo en su conjunto. Gracias, Tito. Por último, doctor, quería hacer la consulta. Las diapositivas que acabas de exponer, ¿podría compartirse? Porque de verdad me gustaría. Va a estar José Carlos lo va a colgar en la página web del Instituto Internacional de Economía Impresa. Entra a la página web, seguramente allí lo encontrarás a partir del día lunes. En otro momento, ojalá que pueda tocar también lo que es Petroperú. Te agradecería. Lo haremos. En su momento lo haremos y yo encantado de la vida. Muchas gracias, doctor. Gracias, Tito. Luis. Sí, buenas noches. Una consulta. Ahí en uno de sus cuadros, de repente me equivoco porque no he podido anotarlo, pero decía que el desempleo en el Perú alcanzaba el 5% o algo así. 5.10%. Ah, correcto. Entonces, ¿eso significa que dentro de ese indicador está el trabajador informal, el vendedor ambulante? ¿También está allí o cómo se mide eso? ¿Cómo sale ese 5%? Bueno, es la estadística que publica el INEI. Teóricamente debiera estar también ahí los trabajadores informales. Lo que pasa al informal no se puede cuantificar porque ningún informal declara de que es informal. O sea, ahí hay una estimación de que más o menos 75% de la población económicamente activa se dice que es informal. Pero es una estimación a grosso modo, cifras gruesas. O sea, cuando tú haces la encuesta, porque eso es lo que hace el INE, encuestas,
Pues ningún informal declara y diga que yo soy informal o que yo tengo media jornada. Son estimaciones, repito, gruesos que hace el INEGI y publica de que un 5.10% del total de la población económicamente activa estaría en situación de desempleo abierto. Desempleo abierto. Y el 43% sería eso del llamado subempleo, ¿no? Entonces es una encuesta que se hace y... Sí, son encuestas. Las Perfecto, encuestas, como todas las encuestas, perfectamente Luis, tú sabes de que las encuestas pues son, pues siempre tienen sus márgenes de error, ¿no? Ya. Y la otra consulta era también un indicador que creo que es importante, bueno, no estaba aquí, era algo que leí en el 2024 que decía que la anemia infantil, ¿no? En niños menores de 6 años, me parece, o de 0 a 6 años, algo así, llegaba a 43%. Este indicador estaría correlacionado con qué en esto, porque eso parece pues un escándalo, ¿no? Claro, es que el grueso, me parece buenísima esa pregunta, Luis. Si tenemos un tercio de la población peruana en situación de pobreza, uno se pregunta normalmente, ¿cómo se alimenta esa gente? Y muchas de esas familias tienen hijos, 2 hijos, 3 hijos. Los hijos de esas familias que están en situación de desempleo o situación de pobreza, evidentemente tiene ese nivel de desnutrición crónica, de niños de 3 a 5 años y de meses. Porque la madre está mal alimentada, por lo tanto los niños están mal alimentados, no hay ingresos suficientes de la casa para una alimentación adecuada. Ahí está el origen del problema. O sea, yo simplemente trato de relacionar, si un tercio de la población, si somos 33 millones de peruanos, 11 millones de peruanos están en situación de pobreza, con ingresos inferiores a 1.860 soles, evidentemente esa gente no se alimenta bien, no tiene la dieta adecuada. ¿Acaso no te has dado cuenta, Luis, de que cada vez ha aumentado la obesidad en el Perú, fundamentalmente en los niños? ¿Por qué la obesidad ha aumentado en el Perú? Porque consume alimentación reprocesada. Y esa alimentación reprocesada justamente provoca este problema de la obesidad. Porque teóricamente es la alimentación más barata, la que puede ser accesible para la gente que no tiene ingresos suficientes. Es otra consecuencia de esta desigual distribución de la renta, de este crecimiento aparentemente 3%, pero concentrado en pocas manos. Es un gran problema. O sea, la futura generación está comprometida. Está comprometida con una persona que no está bien alimentada. Muchas gracias, profesor. Gracias. ¿Alguien más? ¿O ya no? Tenemos unas preguntas en el chat. Adelante, repite, por favor. Sí. César Condori García pregunta, ¿cómo Adelante. afecta la economía informal, en especial de los REINFOs y el narcotráfico en los índices que ha presentado? Buena pregunta. Primera cuestión, la economía informal es una estimación, como decía, con el tema de la informalidad laboral, estimación a grosso modo. No hay encuestas certeras, todos son aproximaciones. No se sabe realmente cuánto aporta esa minería informal al Producto Bruto Interno del país. Ya bueno sería si pudiéramos contabilizar, si que los mineros informales o artesanales tuviesen una declaración jurada de cuánto facturan mensual o anualmente, y eso se puede contabilizar como parte del Producto Bruto Interno, probablemente nuestro país sea diferente. En gran parte esos ingresos que generan esa economía informal, esos mineros artesanales, ayuda a que la economía también funcione, también camine. Pero en términos porcentuales sería un gran lanzar una cifra. No existe. Se habla de miles de peruanos trabajando en la minería artesanal. De miles. 350.000, 400.000, 500.000. No hay estadísticas fiables en torno a este segmento de trabajadores. Eso lo sabe todo el mundo. Así que no tengo la cifra exacta de cuánto podía ser la contribución al PBI. Yo creo que hay un estudio pendiente en esa materia. Adelante, Roberto. Hola.
Tenemos la pregunta de Israel Isidro. Dice, de acuerdo a la información que nos has brindado, Alejandro, ¿cuál sería la variable socioeconómica que le preocupa más y por qué? Bueno, sin duda la pobreza. Pero la pobreza es consecuencia de algo más. La pobreza es un efecto, es una consecuencia de la falta de empleo, de la falta de trabajo. Pero, ¿cómo se crea empleo? Con más inversión. ¿Y cómo se genera más inversión? Bueno, con proyectos viables económicamente. Pero para que haya proyectos viables económicamente, hay un elemento clave, que es el precio del dinero. Sin dinero no se hace inversión, no se hace proyectos, no se crean empresas. Si el dinero en nuestro país es caro, poca gente podría atreverse a hacer negocios. Ahora, cuando yo hablo de inversión, hablo de dos tipos de inversión, inversión pública e inversión privada. El Estado también debiera invertir para generar empleo, así como el sector privado. El sector privado invertirá en la medida en que haya estabilidad jurídica, estabilidad política, estabilidad social, haya seguridad. Un inversionista privado mira esas variables, esos indicadores. Pero si estamos en un entorno de inestabilidad permanente, de crisis política permanente, de corrupción permanente, como somos testigos estos últimos días, de estos personajes variopintos, entonces no hay manera. Hay desconfianza generalizada. Entonces la inversión debe venir del Estado, como también del sector privado. Pero el sector privado solo invierte cuando vea que haya estabilidad jurídica, estabilidad política, estabilidad social. Mientras no haya eso, habrá inversiones pequeñas como actualmente las hay, pero no lo suficiente para poder absorber esa mano de obra que cada año aumenta. Cada año el mercado laboral se incorpora más o menos 350.000 jóvenes mayores de 14 años. Cada año al mercado laboral, esas estadísticas de la población económicamente activa, se incorporan 400.000 o 350.000 jóvenes. Así que el Estado y el sector privado tienen que ser capaz de crear esa cantidad de empleos para absorber esa cantidad de personas, de peruanos que se incorporan al mercado laboral. ¿Ok? Gracias, José Carlos. Tenemos aquí la intervención de Cintia Bonilla, que nos dice, ¿cómo se explica que, pese a la recuperación del PBI que usted menciona, la debilidad de la inversión privada continúe afectando el empleo en el Perú? Bueno, el crecimiento económico en nuestro país decía que es muy bajo, muy pobre, ¿no? Decía yo, hay muchísimas evidencias, hay trabajo de investigación de académicos importantes que han demostrado de que si la economía crece, ese famoso porcentaje de PBI, crece por encima de 4.5 o 5%, se genera empleo. Se crea empleo. Las empresas buscan trabajadores, necesitan trabajadores, por lo tanto, absorbe esa mano de obra. Pero si la economía crece por debajo de ese 3%, equivalente 3%, simplemente las empresas sobreviven. Hay muchos estudios, muchas evidencias empíricas que demuestran que eso es así. Por lo tanto, necesitamos, y eso es lo que siempre digo en alguna publicación mía, insisto, de que si la economía no crece por encima de 4%, no hay forma de combatir el desempleo. Y el desempleo, insisto, es raíz, es la raíz, es la causa, es el origen de los problemas sociales mayoritariamente que tenemos en el país. Saben ustedes perfectamente de que normalmente la gente achaca a los venezolanos. No hay un porcentaje importante de venezolanos. Hay bandas organizadas en el país que generan caos, destrucción, sicariatos. Pero también hay otro importante factor, la falsa oportunidad de los propios peruanos, la falta de trabajo. Eso hace que la gente busque formas de vida distintas. Entonces hay que atacar la causa raíz, el origen del problema, que es lo que hace falta en nuestro país como política de Estado. Ok, tenemos una pregunta más de Alejandro que nos dice, ¿cree que Japón podrá sostener su modelo de alto endeudamiento en este nuevo escenario de tasas altas? ¿O estamos ante el fin de la excepción japonesa? Menciona también que esta semana los bonos japoneses a largo plazo han rozado el 4% y el costo del servicio de su deuda se está duplicando.
Sí, Japón es una economía madura. Decía que es el país más en deuda del mundo, con la diferencia de que su deuda es básicamente eh, con prestamistas locales, es decir, con inversionistas nativos, con inversionistas japoneses. Y la tasa de interés de esa deuda es bajísima. No pasa el 1%, 1.5%. Es decir, por comprar yo bonos que emite el Tesoro japonés, me van a pagar anualmente una tasa de interés en yenes japoneses, en torno a 1.5%, máximo 2%. Eso es para la economía japonesa manejable. La presidenta actual está dando sus giros, está, diría yo, variando en algo su política económica. Vamos a ver cómo le va. Pero habría que mirar el caso japonés también un poco en el contexto internacional. Recordar que Japón tiene un problema geopolítico en China. Últimamente ha habido ciertas fricciones entre ambas economías. Seguimos pensando que Japón es un país dependiente de materia prima de otro país como el gas ruso. Si el conflicto en Occidente o en Europa del Este se agudiza mucho más, eso también va a tener sus efectos en las economías desarrolladas como Japón o en los países asiáticos. Solo imaginar por un momento que nuevamente se retome el conflicto o la guerra en Medio Oriente, la guerra que está amenazando Donald Trump a Irán y que a ellos se está sumando Israel, como desde tiempos atrás, eso puede ahorcar mucho más el famoso estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es por donde pasa casi un tercio del flujo de petróleo de Medio Oriente al mundo entero. Y esta guerra lo que va a hacer es cerrar ese puerto, ese estrecho de Hormuz que está controlado por Irán. Si eso ocurre, evidentemente el precio del petróleo se disparará, la inflación se disparará y empezará a generarse nueva crisis económica. Es un poco el peligro de esta amenaza que se está tejiendo o está tejiendo Estados Unidos contra Irán. No sabemos los impactos que tendría este conflicto si finalmente se materializa en ese ataque del que se está ya hablando mucho. Todos los analistas geopolíticos continuamente insisten de que en un probable ataque a grandes proporciones por parte de Estados Unidos e Israel a Irán. A Irán ha dicho que va a responder con todo lo que tiene. Ya veremos qué pasa. Sí, es muy interesante el contexto geopolítico. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra pregunta? Pueden escribirla en el chat, pueden levantar su mano, pueden intervenir, si gustan. Bueno, cerraremos a las 9, José Carlos. Yo creo que es suficiente, ¿no? Porque se vayan nuestros amigos a descansar. Hemos abusado un poquito del tiempo, pero era necesario. Espero que no haya sido pesado la presentación. Gracias, César. Perfecto, yo creo que ya estamos terminando, José Carlos. Sí, yo creo que ya no hay más preguntas. Todos parece que les ha gustado su exposición. Ahí vemos algunos aplausos. Bueno, pues nada, entonces vamos despidiéndonos. De mi parte, muchísimas gracias por escucharme. He sido un poquito extenso, insisto, pero creo que era necesario. Hay que hacer algún esfuerzo adicional por acercarnos un poquito más a la carga económica, que termina siendo solo exclusivo de los economistas o de los especialistas. Como siempre digo yo, hay que vulgarizar los conocimientos económicos. Hablemos de economía para todos, porque es fundamental que conozcamos, y en los debates diarios que tenemos con medios, con colegas o compañeros en las universidades, en el ámbito empresarial, siempre se habla de economía. Y para eso tenemos que estar armados de conocimientos suficientes para que ese debate, ese diálogo sea nutritivo y que se base en datos, en cifras, en números. Sin tener datos, sin tener números, el debate se hace iluso. Y eso es lo que hay que evitar. Muchísimas gracias, José Carlos. Será hasta la próxima versión. Anunciemos de que a fines de este mes, y más concretamente a fin de la primera semana de enero,
vamos a presentar otro informe sobre los resultados del sistema financiero bancario en nuestro país. Hay una creciente, digamos, hay un creciente interés por nuestros seguidores, por nuestros clientes y gente que está interesado de que cuáles son los resultados económicos financieros de la banca peruana al cierre del ejercicio 2025. Ese informe completo, análisis económico financiero, vamos a presentar a más tardar hasta la primera semana de febrero. Muchísimas gracias a todos. Gracias, José Carlos.